Hola, ¿cómo están? Este video es vamos a hacer un último ejercicio de repaso para la prueba. Vamos a hacer el 4 de la guía para que después lo puedan ver. Vamos a hacer el ejercicio número uno y el número 2, pero nos vamos a saltar la parte respecto al cálculo de Malián, porque el profesor me dijo que no lo hiciéramos. Así que, bueno, en este caso vamos a ver un problema de que se llama de benchmarking, porque nosotros estamos incorporando ahora en nuestra función de utilidad un cierto rendimiento relativo que queremos de nuestro portafolio de inversiones respecto a un portafolio benchmark, que le vamos a decir. Entonces, o sea, a un respecto a un benchmark. O sea, nosotros queremos en el fondo maximizar, por ejemplo, si el ratio entre XT y YT es mayor que uno, eso quiere decir que estamos teniendo un mejor rendimiento que el benchmark, en términos relativos. Y ustedes van a ver más adelante que existen funciones que incorporan este rendimiento relativo sobre una parte de rendimiento relativo, o sea, cuánto yo le gano al benchmark y rendimiento absoluto, o sea, cuánto gana el portafolio, el XT en sí mismo. Entonces, ya bueno, nos dan el siguiente problema de asignación de activos. eh, entonces, maximizar el valor esperado esto de una función de utilidad genérica, cualquiera, XT sobre IT, que les decía yo, con eso reflejamos como el rendimiento relativo, sujeto a las dinámicas de la riqueza de nuestro portafolio, las dinámicas de la riqueza del benchmark, y otra serie de condiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, bueno, y la primera pregunta nos piden obtener la política de inversión óptima. Entonces, un segundo, lo que tenemos que hacer acá es básicamente, bueno, lo primero que hay que hacer siempre en estos problemas es plantear el mercado que nos están dando. En este caso, y ustedes lo pueden ver después en el ejercicio, la dinámica del activo riesgoso. Em, las dinámicas del activo riesgoso serían R más A dt más sigma st beta twt. Mientras que las dinámicas del activo libre de riesgo serían dbt en bt igual a r dt. Después, si seguimos escribiendo las dinámicas, también tenemos que escribir las dinámicas de los dos portafolios de inversión, que son los que nos dan al principio. Entonces, como iba diciendo, vamos a escribir las dinámicas de la riqueza de los dos portafolios, que serían, un segundo, dxt, ¿no es cierto? Es igual a 1 menos pi x, o sea, lo que invertimos en el activo libre de riesgo, RDT, más pi, em, más lo que vamos a invertir en el activo riesgoso, que está dado por esa expresión. Y lo que vamos a invertir y las dinámicas del benchmark en el fondo. Que en este caso va a invertir en los mismos activos que nuestro portafolio. Entonces, pi i, t dst sobre st. ¿Ya? Entonces, una vez que escribimos esto, ya estamos un poco listos como para plantear en el fondo nuestro lagrangiano, el problema que queremos utilizar, y en este caso se escribiría de la siguiente forma. Hay que recordar que ahora tenemos una función de utilidad genérica. Después le vamos a poner preferencia CRA.
Entonces nos quedaría maximizar el valor esperado en 0, hay acá lagrangiano, de la utilidad de xt sobre it, ¿no es cierto? Em, Sujeto a que la riqueza inicial, ah, em, sujeto a que la riqueza inicial tiene que ser igual, o sea, perdón, sujeto a que la riqueza inicial tiene que ser igual que el valor esperado en 0 de el valor presente de la riqueza terminal. O sea, de todos los valores que yo puedo terminar, los traigo a valor presente y eso, el valor esperado de eso, tiene que ser igual a mi riqueza inicial, como lo vimos antes en la ayudantía. Entonces ahora esta expresión la vamos a derivar el lagrangiano respecto a la riqueza terminal y en este caso, recordemos, o sea, en este caso, ya, acá tenemos una función de utilidad, ¿no es cierto? Entonces va a ser la derivada de la función de utilidad, xt sobre it, ¿ya? Por la derivada de lo que está dentro, que en este caso sería como decir x por un tercio, pues. Si derivamos eso nos va a quedar un tercio, nomás en este caso nos va a quedar solamente it. Entonces por 1 dividido en it, ¿ok? Y eso tiene que ser igual, porque acá derivamos y nos va a quedar menos el multiplicador de Lagrange por chi t, entonces lo pasamos para el otro lado, y queda positivo. Entonces, igual que lo vimos antes, ¿ok? Entonces acá el, podemos pasar este término que representa la riqueza terminal del benchmark, lo pasamos multiplicando, ¿ok? Y nos quedaría, ahí está nuestra igualdad. Ya, ahora vamos a denotar la inversa de la derivada como la función y, ¿ya? Y de x en el fondo. Entonces, para despejar toda esta ecuación, lo que aplicamos la función inversa y nos quedaría entonces xt sobre it es igual a la inversa de la derivada por lambda por todos esos términos, ¿ya? Entonces la riqueza terminal óptima va a estar dada por, pasamos multiplicando y ahí tendríamos la riqueza terminal óptima. Si t, lambda y t. Disculpen el desorden. ¿Ya? Entonces con eso tendríamos la riqueza terminal óptima. Ya, ahora siguiendo, voy a escribir de nuevo para que tenerlo claro. La riqueza terminal óptima sería it por la función inversa de la derivada del multiplicador chi t y la riqueza terminal, ¿no es cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, bueno, y acá yo por un tema de tiempo no voy a despejar el multiplicador de Lagrange, pero básicamente lo que tienen que hacer es plantear bueno, en este caso como una función genérica, lo que tienen que hacer es plantear que el multiplicador de Lagrange se despeja de la siguiente ecuación. En el fondo acá, por xt, por el x, la riqueza terminal óptima tiene que ser igual, o sea, en el fondo el valor presente de la riqueza terminal óptima que despejamos tiene que ser igual a x0, o sea, la riqueza inicial. Ya, entonces, siguiendo con el problema, para encontrar el portafolio óptimo, nosotros queremos que la riqueza en t minúscula, ya, sea igual al valor esperado en t de chi t, t por xt óptimo final.
¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer acá ahora es reemplazar este por esta expresión a la que llegamos acá, ¿ya? Entonces nos quedaría que xt es igual a el valor esperado en t de chi t, t, o sea, del factor de descuento estocástico entre t minúscula y t mayúscula por it por la función inversa de la derivada de la utilidad por este término, todo lo que está acá adentro. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esa expresión y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que básicamente vamos a expresar IT, ¿ya? En términos de, igual como lo hacíamos con el factor de descuento estocástico, que teníamos que ET es igual, ¿no es cierto? Teníamos esa expresión que básicamente nos dice que el factor de descuento entre 0, el factor de descuento estocástico entre 0 y t, es lo mismo que si el factor de descuento estocástico entre 0 y t minúscula, por, en el fondo, la patita que nos falta para llegar a t mayúscula, que sería la distancia que hay entre t minúscula y t mayúscula, ¿ya? Y vamos a aplicar este mismo principio para la riqueza terminal del benchmark. Entonces nos quedaría el valor esperado en t de chi t, t por it, t por it, ¿no es cierto? Por lo que dije antes, por lo que acabo de decir, por y acá los valores que están adentro le tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, po. Entonces sería reemplazar por eso. De t a t por et por el benchmark terminal que lo vamos a reemplazar por, perdón, por, ya. Entonces ahí tenemos la expresión. Aquí arreglé esto, sorry. Entonces ahí tenemos la expresión que queríamos, a la que queríamos llegar, porque ahora, si se fijan, este t que está acá, ya, podemos llegar y sacarlo del valor esperado. No podemos llegar y hacer eso con este, con el que está dentro de la derivada de la inversa, porque porque no sabemos la forma funcional que tiene la inversa. Entonces, nos va a quedar finalmente que la riqueza terminal, o sea, la riqueza óptima es xt minúscula igual a it, esta es la dinámica que va haciendo la riqueza, por el valor esperado en t de todo, esta expresión grande. Que la verdad es que no es lo importante acá, más que la expresión en sí, es darse cuenta que todo este término que nos sirve para calcular la riqueza, el proceso de la riqueza en cada instante t del tiempo entre en el horizonte de inversión, ¿ya? En realidad, en este caso bueno, en la ayudantía vimos que en el fondo todos los parámetros eran constantes, ¿no es cierto? Entonces era una función determinista del tiempo. Pero en este caso, ¿ya? Algo muy importante de darse cuenta es que ahora esta función depende de dos variables, ¿ya? De estado que se dice que siguen dinámica. En este caso, tenemos una función que depende del tiempo, del benchmark, ¿no es cierto?, en el instante t, y también va a depender del ratio Sharp. ¿Por qué del ratio Sharp? Porque si nos vamos para atrás, acá nos vamos a dar cuenta que las dinámicas del activo riesgoso, ¿ya? Varían con el tiempo, básicamente.
Entonces, el ratio Sharp, si lo reemplazamos, ¿ya? Va a dejar de ser el factor de descuento estocástico, no va a ser constante en el tiempo, básicamente. ¿Por qué? Porque va a depender del valor que adquiera el activo riesgoso, ¿no es cierto? Y en este caso, ese valor del activo riesgoso en el tiempo tiene asociado un proceso Wiener, po. Entonces, tiene incertidumbre. O sea, que el ratio Sharp en T, ¿no es cierto? Sería em, el valor esperado, ¿ya? Este que está acá, el valor esperado del activo riesgoso, o sea, R más A, R más A, menos la tasa libre de riesgo, de nuevo, dividido en la volatilidad del activo riesgoso, po, que ya sabemos que es esta. Entonces, sigma por ST elevado a beta, ¿ya? Entonces se nos van los R y nos queda finalmente que el ratio Sharp, que varía del tiempo, que varía en el tiempo, va a ser igual a alfa dividido en sigma por ST elevado a beta, ¿ya? Entonces lo importante acá es darse cuenta que el ratio Sharp no es constante en el tiempo y además, bueno, dentro de esa función de valor esperado, entonces tenemos por un lado que fijarnos si el factor de descuento estocástico, o sea, si el factor de descuento es estocástico, básicamente, o sea, que tiene incertidumbre asociada, tiene procesos de dinero asociados, y también tenemos que darnos cuenta de que en este caso esta función se le asocia también, tiene un impacto el benchmark, ¿ya? Que también es un proceso que tiene dinámica, con incertidumbre. Entonces, entonces, esa es una función dinámica que depende del valor que toma el benchmark y del valor que toma el ratio Sharp. Entonces, ya, ahora que sabemos eso, vamos a derivar por fin la política óptima. Entonces nosotros sabemos, tenemos la riqueza óptima en T minúscula y sabemos ya entonces que eso es igual a IT por el valor esperado en T, ¿no es cierto? De, em, de bueno, la función que teníamos acá arriba, ¿no es cierto? Ese valor esperado y todo eso, pero yo lo voy a escribir simplemente como la representación, que es una función que depende del tiempo, del factor, o sea, del ratio Sharp y del benchmark, ¿ya? Entonces, esta es nuestra función y ahora lo que podemos hacer es sacar las volatilidades, ¿ok? Entonces, por un lado vamos a tener la volatilidad de XT y por el otro lado tenemos la volatilidad de IT por nuestra función, ¿ya? Entonces, ahora ya, la volatilidad es de las dinámicas entonces acá tenemos, por un lado, la volatilidad de las eh, dinámicas del portafolio de inversión nuestro, y por el otro lado tenemos acá las dinámicas que sigue la riqueza. Entonces, la volatilidad acá, como ya lo vimos en la primera ayudantía, la podemos sacar bueno, acá me faltó poner XT y acá IT. Entonces la dinámica acá va a ser pi xt por sigma st b, ¿no es cierto? Porque esos son los términos que están asociados al binary. Acuérdense que acá lo que nos interesa es encontrar los términos que cancelan, que hacen, como en derivado avanzado, que uno hacía un delta hedge, que hacen, entonces queremos encontrar los términos que igualan las volatilidades. Y por ende tenemos hedgeado, hacemos un hedge en el fondo a estos parámetros, a estos términos que tienen volatilidad. Entonces, esto sería pi xt,
lo que invertimos en el activo riesgoso por la volatilidad, ¿no es cierto? Sigma ST beta por XT, porque es un movimiento browniano geométrico, ¿ya? Y la volatilidad de esto, ya, primero, acuérdense acá que cuando teníamos esto, vamos por partes. Entonces, primero, vamos a sacar la volatilidad de IT, solo de IT, y el resto lo vamos a dejar, y el resto se mantiene constante, como si fuera regla de la cadena, por decirlo así. Entonces, la volatilidad de IT, si nos vamos a nuestra primera hoja, sabemos que es IT por PIT por sigma STB. Entonces, nos va a quedar acá pi, o sea, cuánto invierte el benchmark en el activo riesgoso por sigma ST beta por IT por, y acá acuérdense que como es la cadena, la función A se mantiene constante de momento. Entonces, por A, T, teta T, IT. Ah, ya. Ya, y acá este término que está acá, ¿no es cierto? Si se fijan, es igual a este, o sea, esto es XT. Entonces lo voy a reemplazar al tiro, ¿ok? Entonces por XT, ¿ya? Ahora, tenemos que seguir con los términos, primero con el ratio Sharpe. Entonces, lo que vamos a hacer es, para sacar estos términos, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el fondo queremos la volatilidad del ratio Sharpe, y la volatilidad del ratio Sharpe está dentro de una función. Entonces, para poder sacar esa volatilidad, primero tenemos que derivar, o sea, tenemos que derivar para sacar la función del ratio Sharpe. O sea, para sacar el ratio Sharpe de la función, ¿no es cierto? Acuérdense, de afuera hacia adentro. Entonces sería la derivada respecto, respecto a teta de la función a, t, it, teta t. Ya, y acá hay un truco que seguramente se los pasó un profe en clase, que yo voy a dividir acá por la función t y t, por la función, por la función, te das cuenta en el fondo. Porque lo que logramos con eso es que, y acá en el fondo estamos multiplicando por 1, porque, a ver, no, ¿saben qué? Esto lo voy a escribir así, lo voy a escribir abajo por espacio. Entonces esto más, ya, la derivada, ¿no es cierto? Respecto a teta, a t, y t. Ya, entonces lo que logramos con esto es sacar, porque tenemos una función y dentro de esa función está el radio Sharpe, que tiene una volatilidad. Entonces, para llegar a la volatilidad, primero derivamos la función A, que eso es lo que estamos haciendo acá. Y acá un truco que les debe haber pasado el profe en clase es que si multiplicamos arriba y dividimos por la función de nuevo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esto es como multiplicar por 1 y acuérdense que lo que no cambiamos fue el IT, po. Entonces, por IT. Ah, bueno, y acá me faltó poner la volatilidad que la vamos a dejar genérica de momento del ratio Sharpe. ¿Ya? Entonces, si juntamos estos dos términos, nos quedaría XT, porque viene de acá. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan en consideración. Entonces, esto nos quedaría sigma, la volatilidad, ¿ya? Del ratio Sharpe, que en este caso de momento lo voy a dejar como algo genérico, para no complicarnos, por XT. Y finalmente nos falta sacar la volatilidad de IT,
del, del benchmark, la volatilidad que sigue las dinámicas del benchmark. Entonces, el mismo proceso de antes. Sacamos la derivada, o sea, sacamos la derivada de IT, o sea, de la función A respecto a IT, para poder sacar la volatilidad, por decirlo así. Aplicamos el truco este de multiplicar arriba y abajo por la función A. Y entonces ahora nos quedaría acá sigma IT por xt. Ya. Y acá sigma IT, básicamente sigma IT, o sea, la volatilidad de las dinámicas del benchmark son IT, ¿no es cierto? Por pi IT por sigma ST, ¿ya? Porque acuérdense que esto está acá, o sea, está dentro de eso. Entonces, vamos a reemplazar acá estas. Y eso sería sigma ST beta y T, ¿ok? Esa sería la volatilidad de las dinámicas del benchmark y todo eso va por XT. Si no me equivoco, un segundo. Sí, todo eso va por XT. Por lo mismo que le había dicho antes. Por lo mismo, por la misma razón que para el radio chat. Entonces, ya teniendo todo esto, podemos proceder a despejar. Entonces pasamos dividiendo todo lo que no sea los pesos óptimos y nos quedaría acá, si se fijan, acá nos quedaría pi y t, porque pasamos dividiendo este, dividido en esto, 1, ¿no es cierto? Por 1, ya, chao, ok, más, ya, entonces tendríamos la derivada respecto al ratio Sharp de la función A, ok, dividido en la función A. La estoy escribiendo así nomás para ahorrar un poquito de espacio. Entonces, por la volatilidad del ratio Sharp dividido en esto de nuevo, porque se lo pasamos dividiendo a todo. Sigma ST beta XT. Y bueno, y finalmente nos queda el último término. Y acá, perdón, este va por XT. Entonces, ¿no es cierto? Por este XT acá. Entonces, chao, chao. Nos quedaría eso. Y para terminar, nos falta el parámetro, o sea, nos falta el término que ejercía los movimientos del benchmark. Porque esto lo que hace en el fondo es buscarle una especie de tomar en consideración los movimientos que puede tener en este caso el ratio chart y te genera un término adicional que te produce un hedge en contra de la volatilidad del ratio chart. Y vamos a hacer lo mismo para el benchmark, que sería acá, entonces pasamos dividiendo, entonces nos quedaría sigma i a, ¿no es cierto? Dividido en a, ya hay acá, sigma st beta y t, no puedo escribir más, ya entonces, bueno, pero básicamente, voy a tratar de ahorrar un poquito de espacio, ya, a ver, por sigma st beta y t. Ya, X, eso es una X. Espérate, ahí parece que.
¿ya? La de xt y t, y todo eso dividido en sigma st beta xt. Entonces se nos va este con este, se nos va ese con ese, y se nos va este con este. Nos quería solamente el valor en t minúscula del benchmark. Entonces vamos a sacar eso. Ah, y pi t, perdón. Pi t por, nos quedaría solamente pi y t por it. Y acá me faltó ponerle, en el fondo, porque acá me faltó ponerle acá, disculpen, el pi, el pi del benchmark, porque en el fondo em, la volatilidad de IT, bueno, y que ya la escribí, la volatilidad de IT, acuérdense que es con pi y t, que ya lo escribimos ahí. ¿Ya? Entonces tendríamos todo eso y ahora para terminar vamos a juntar los términos, ¿ok? Porque si se fijan, acá tenemos pi y t y acá también tenemos pi y t, ¿no es cierto? Entonces vamos a juntar esos dos términos, pi, t, de 1 más it por la derivada de la función a respecto a i dividido en la función a, ¿no es cierto? Más nuestro parámetro de hedge de respecto al ratio chan, que sería, un segundo, sigma zeta t dividido en sigma st beta por la derivada respecto a teta de a dividido en a, ¿ok? Y con eso tendríamos nuestra respuesta. Em, bueno, de todas maneras, si tienen duda de alguna parte del ejercicio, me pueden escribir después. Ya, y ahora para hacer la 2, que ya estamos, ya queda poco, em, lo que vamos a hacer ahora es básicamente, nos preguntan en la segunda parte, nos están preguntando, bueno, em, ya, especializar su respuesta al caso en que la utilidad de X, si una función CRRA en este caso, la típica, y R está entre 1 e infinito. Ya, entonces, para especializar nuestra respuesta, la 2, nos dicen que la función de utilidad ahora sigue una CRRA. ¿Qué quiere decir eso? Que la función toma esta forma. ¿Ok? Entonces, la derivada de eso es x a la menos r, ¿ya? Y la inversa de la derivada sería x a la menos 1 dividido en r. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Em, bueno, acuérdense acá en el fondo de que eso es lo mismo que decir utilidad a la menos 1, ¿ya? O sea, la derivada, la inversa de la derivada de la función de utilidad, CRRA, es x elevado a menos 1 dividido en r, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el caso en que r vale 0, o, ¿la 0 o 1? No me acuerdo, un segundo. Vamos a partir con el caso en que r vale 1, perdón, en que r vale 1. O sea, este sería el caso del inversionista miope, que solamente toma en cuenta la relación riesgo-retorno de media varianza, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Entonces, partimos reemplazando acá, si se fijan, antes cuando hicimos nuestro problema con una función genérica, ¿ya? Llegamos a este término, ¿ok? ¿Ya? Que ese término lo voy a copiar ahora. Llegamos a que xt
óptimo era igual al valor esperado en t de el factor de descuento estocástico entre t y t por IT mayúscula por la inversa de todo este término que está acá. O sea, de todo eso que está dentro. No, perdón, este sería por S por IT ya. ¿No es cierto? Pero ahora tenemos una forma funcional para la inversa. Entonces lo vamos a escribir de nuevo como xt igual al valor esperado en t de chi de t a t por IT por, y acá en el fondo la inversa, ahora nos quedaría lambda chi t y t a la menos 1 dividido en r, ¿no es cierto? Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, y sabemos que r en este caso vale, ahora estamos haciendo r que vale 1, pero lo primero que vamos a hacer es seguir despejando un poco más esto, ¿ok? Entonces, esto sería el factor de descuento estocástico de chi t, t por, ya era IT mayúscula, ¿no es cierto? Como lo hicimos antes, lo vamos a expresar de esta manera, por, pop, y acá en el fondo el multiplicador de Lagrange, por, ah, un segundo, perdón, por el factor de descuento entre t y t, por ET, por el benchmark entre t y t, por ET, y todo eso a la menos 1 dividido en R. Ah, eso es un menos, por si acaso, menos 1 dividido en R. ¿Ok? Entonces, eso sería lo mismo que decir xt igual al factor, o sea, al valor esperado en t de si t, t. Entonces ahora empezamos a juntar. Pues, acuérdense, este vale 1 y lo juntamos con este, que vale menos 1 partido en R. Entonces nos quedaría, le voy a poner ρ por it, t, que vale ρ, por it, que también vale ρ, por, y ahí está todo, por lambda t a la menos 1 dividido en r, porque se nos tiene un término, ya. Y ρ es 1 menos 1 dividido en el coeficiente de aversión al riesgo. Y eso lo podemos ver súper fácil, porque acá en el fondo acá estamos multiplicando el factor de descuento estocástico entre t y t por el factor de descuento estocástico entre t y t elevado a menos 1 dividido en r. Entonces, entonces acá cuando multiplicamos el mismo término, sumamos los exponentes. 1 menos 1 dividido R. Y pasa lo mismo con todos los términos, menos con el factor de descuento estocástico en T, pues, porque no tiene un término afuera en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ρ cuando R tiende a 1? El límite, cuando R tiende a 1, de 1 menos 1 dividido en ρ, es 0, ¿no es cierto? Porque si ρ tiende a 1, esa división, o sea, 1 dividido en R va a valer 1 y 1 menos 1 vale 0. Entonces, este término, chao, ¿no es cierto? Porque sería un número elevado a 0, 1, 1, 1, y nos quedaría solamente esto. Nos quedaría xt va a ser igual a lambda chi t a la menos 1 partido en R, que en este caso sería a la menos 1. ¿Ok? Y ahora, uy, y ahora es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es sacar la volatilidad a los dos lados.
Y entonces nos quedaría el mismo término que teníamos antes, o sea, pi xt, sigma, st beta, xt, ya, y acá sacamos la velocidad, pues entonces nos quedaría menos 1 por lambda chi t, ¿no es cierto? Y acá sería como, espera, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, lo voy a escribir de nuevo, por lambda a la menos 1 por chi t, ¿no es cierto? A la, en el fondo acá menos uno. Ya, y acuérdense que queremos la volatilidad del factor de descuento estocástico, po. Entonces nosotros sabemos, acuérdense siempre que el factor de descuento estocástico es menos t r de t, que esas son las dinámicas del factor de descuento estocástico. Entonces la volatilidad sería S por el ratio Sharp, que depende del tiempo en este caso. Entonces, menos por el factor de descuento por menos el ratio Sharp en T. ¿Ok? Entonces, borramos acá. Esas son las dinámicas del factor de descuento estocástico, que no las escribí al principio, pero para que siempre lo tengan como en consideración. Y porque, sobre todo porque al principio del ejercicio les dan la forma funcional, la resolución que tiene la forma funcional del factor de descuento estocástico y sigue en el fondo ese patrón que yo les acabo de mostrar, esas dinámicas que yo les acabo de mostrar. Ya, pues y acá entonces tendría ya menos 1, con el menos se nos va, y acá sería como 1, entonces el factor de descuento, chao, chao, y nos va a quedar el mismo término que teníamos antes. Nos va a quedar este mismo término por θ t. Entonces, pi x, t es θ t, ¿ya? Y en el fondo acá, ¿cómo? Ah, ya. Por lambda chi t, perdón. Entonces nos quedaría igual, ¿no es cierto? A la menos 1. Ya, pero eso es igual a xt. Entonces lo sacamos también. O sea, lo voy a cambiar al tiro para que lo vieran. Por xt. ¿Ya? Y acá vamos a pasar dividiendo esto. O sea, vamos a pasar dividiendo esto y nos quedaría sigma st beta xt. Se nos van los xt y acá es importante recordar lo voy a escribir acá. Recordemos que θ t, o sea que el ratio de Sharp, habíamos dicho que era alfa dividido en sigma st beta, ¿no es cierto? Entonces, eso nos quedaría alfa dividido en sigma cuadrado st2 beta, o sea, o st cuadrado beta. Y eso lo hacemos reemplazando básicamente el ratio Sharp, esta expresión, la reemplazamos acá. Y entonces esa sería la estrategia de inversión óptima con un coeficiente de aversión al riesgo igual a 1, o sea, un gallo miope. Ya, y ahora el último es cuando, ¿qué pasa si R, si el coeficiente de aversión al riesgo tiende a infinito? ¿Ya? Bueno, en este caso, si el coeficiente de aversión al riesgo tiende a infinito, ¿ya? Y mi medida de riesgo, si se acuerdan, yo le dije que estaba definida en términos del benchmark, ¿no es cierto? Entonces yo no quiero como un retorno, que yo tenga un coeficiente de aversión al riesgo infinito. En este caso no quiere decir que yo no invierta, que yo solamente invierta en el activo libre de riesgo, por ejemplo, sino que quiere decir que yo quiero, como mi objetivo de inversión es relativo al benchmark, yo quiero que
mientras yo más adverso al riesgo sea, más parecido quiero que mi inversión sea al benchmark, porque en ese caso mi, mi riesgo, o sea, mi performance relativo al benchmark van a ser iguales, po. O sea, no tengo riesgo respecto no tomo riesgo respecto al benchmark. Eso es lo que, y vamos a llegar a esa conclusión, pues básicamente, que si el coeficiente de aversión al riesgo tiende a infinito y mi función de utilidad está definida como un objetivo de inversión relativo a un benchmark, ¿ya? Mientras mayor sea el coeficiente de aversión al riesgo, más parecida va a ser mi allocation al benchmark. Y en el límite van a ser iguales, que es lo que vamos a mostrar ahora. Bueno, entonces acá reemplazamos de nuevo en lo que teníamos antes. Vamos a partir del mismo punto, o sea, el valor esperante de t, t por it por la inversa de la derivada, que sabemos que ahora sigue una CRRA, ¿no es cierto? Entonces sería por lambda, pues estoy escribiendo la misma fórmula que habíamos escrito antes, ¿no es cierto? Menos 1 dividido en R. Ya, y ahora si R tiende a infinito, entonces esto va a quedar un número elevado a 0, o sea, a 0, entonces eso va a quedar 1, ¿ya? Entonces nos quedaría que xt es igual al valor esperado en t de t, t por it, ¿ya? Y acuérdense que en este caso, esto que está acá, ¿ya? Es el valor óptimo que tiene, que tiene en el fondo las dinámicas del portafolio IT, ¿ya? O sea, lo que estamos diciendo es que si nuestra aversión al riesgo es infinita, nosotros queremos que en todo momento del tiempo nuestro XT, ¿ya? O sea, la dinámica de la riqueza de nuestro portafolio sea igual a la dinámica de la riqueza del benchmark. IT, ¿ya? Entonces, ahora sacamos la volatilidad de lado y lado, ¿ok? Y por un lado nos quedaría pi x, t por sigma st beta xt, y por el otro nos quedaría pi y, t por sigma st beta y t, ¿ok? Ya, entonces eso se va y eso se va, y nos quedaría que pi x, t es igual a pi y, t por it dividido en xt. Pero nosotros sabemos que estos dos son iguales, entonces esto vale 1. O sea, es como que no estuviera y por ende concluimos que si a medida que mi aversión al riesgo sea infinito, la inversión, ¿ya? Cuando mi objetivo de inversión está definido en torno a un benchmark, va a ser más parecido al benchmark, porque yo tengo un objetivo de riesgo relativo. O sea, eh, yo quiero en el fondo, mientras más riesgo tome, más me voy a desviar del benchmark en este caso. No, no es un objetivo de retorno absoluto. Y entonces, en el límite, yo no quiero nada de riesgo respecto al benchmark. O sea, voy a invertir en el benchmark. Básicamente esa es la conclusión. Bueno, y con eso estaríamos listos con la ayudantía y con los ejercicios. Si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, me pueden escribir y voy a tratar de responderles lo antes posible. Eso, que estén bien.